Estamos agradecidos a Dios por este mes. Este es el mes en el que queremos animar, fortalecer a los jóvenes y en sus vidas, y también a todos los creyentes a meditar en la palabra de Dios, a valorarla, a atesorarla, a entender que en la medida en que yo valoro la palabra, valoro a Dios. En la medida en que yo amo la palabra escrita, amo a Dios. Es como amar a Dios mismo, esa es la idea. Si usted no lee su palabra, no la medita, no la reflexiona, no la aplica a su vida, no estás amando a Dios, no valoras a Dios, no honras a Dios. No se trata de cantar con fuerza, se trata de obedecer la Escritura. Igual jóvenes, este mes anhelamos motivar a los jóvenes, animarles en sus vidas, en sus corazones, a acercarse a Dios, a buscarle. Así que esperamos que este mes sea un tiempo de desafío en estos dos aspectos. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias en el libro de Daniel, Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. ¿Ya encontró? Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Vamos a reflexionar hoy día en este capítulo. Vamos a mirar si logramos avanzar buen trecho. Acompáñenos por favor a leer versículos 1 y 2. Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2. A ver si ha movido un poquito. Ahí. Muy bien. Daniel capítulo 1, versos 1 y 2. Ahí lo voy a dejar. ¿Listos? Daniel capítulo 1, versos 1 y 2 dice: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Versículo 2: Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Notaron? Este texto nos habla de una de la caída de Jerusalén, y creo que es la segunda deportación, sino la primera de los hijos de Israel. Los llevan a Babilonia cautivos. ¿Quién era el rey en Judá? Joacim. ¿Y quién era el rey que estaba conquistando? Nabucodonosor. Bueno, ¿quién había triunfado, mejor dicho? Nabucodonosor. ¿Quién había perdido? Joacim. Muy bien, vamos rápidamente. Miren, una persona sin Dios, en este caso Nabucodonosor, tiene una interpretación equivocada de las circunstancias. Rápidamente, miren, una persona sin Dios tiene una interpretación equivocada de las circunstancias. Miran las circunstancias y dicen, pasa esto por ello, pasa esto por aquello. Tienen una interpretación errada. Por ejemplo, una persona sin Dios, en este caso Nabucodonosor, atribuye su éxito a lo que es su fortaleza. Atribuye su éxito a su fortaleza. Por ejemplo, en el caso de Nabucodonosor, ¿quién era su fortaleza? ¿Quién era su apoyo? ¿Cómo se dice? Bueno, todas personas tienen sus fortalezas, sus debilidades, ¿no? En el caso de Nabucodonosor, su fortaleza probablemente, según lo que yo entiendo, era su Dios. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que Nabucodonosor pensaba que su éxito se lo debía a su Dios? Él miraba las circunstancias y vio, triunfé. ¿Cómo sabemos que eso se lo debe a su Dios? En su pensar, él pensaba así. Miren lo que dice el texto. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios,
lo trajo a la tierra de Sinar. ¿Y qué dice? A la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Es decir, como él pensaba que gracias a su Dios tenía éxito, entonces él honraba a su Dios trayéndole los tesoros del Dios conquistado, porque en esos tiempos los pueblos pensaban que sus dioses triunfaban sobre otros dioses y les daban la victoria, pues, ¿no? Entonces el Dios de mi país contra el Dios de ese país ganó. Entonces yo también le gané a ese país, ¿no? Es lo que pensaba Nabucodonosor. Él atribuía su éxito a su Dios, a su fortaleza. Entonces hoy en día quizás no tenemos esos ídolos, pero sí tenemos fortalezas. Y muchos de nosotros cuando tenemos éxito o interpretamos las circunstancias, atribuimos nuestro éxito, por ejemplo, en el caso de Nabucodonosor, a nuestra fortaleza, a lo que para nosotros es lo más importante. ¿Cuál es el problema cuando nuestra fortaleza no es Dios? No es Dios, no es Jehová. El problema cuando nuestra fortaleza no es Jehová es que es transitorio, porque si no es Jehová, no es Dios, pues no es transitorio, es temporal, es limitado y normalmente es vano, producto de nuestros pensamientos, nuestras creencias. Si nosotros, por ejemplo, atribuimos nuestro éxito a nuestro trabajo, ¿cuál es el problema? Es temporal, es limitado y normalmente es producto de nuestras creencias. Era cierto, por ejemplo, en el caso de Nabucodonosor, que su éxito se lo debía a su dios Marduk. Así se llamaba el dios de Nabucodonosor. ¿Así? No, ¿verdad? No era cierto. Era producto de su creencia. Cuando una persona atribuye el éxito en su vida a su fortaleza, yo he ganado esto por mi inteligencia, por mi capacidad, por mi habilidad, por mi belleza, por mi locuacidad. Cuando una persona atribuye su éxito a alguna de sus fortalezas, el problema es eso. Es temporal, es limitado, es vano. Es decir, es producto de nuestros pensamientos, de nuestras creencias. No es cierto. Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Y siempre en alguna situación donde sí es parte necesaria nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra habilidad. Siempre está la obra de Dios. Si usted entró a un buen trabajo, ¿de quién es la gloria? De Dios. Pero usted puede decir, dependiendo de cómo usted ve las circunstancias, dice, bueno, también es porque yo soy esto o yo soy aquello. O si usted está teniendo logros en los estudios, qué bueno, ¿no? Pero su fortaleza no debe ser su inteligencia, su fortaleza debe ser Dios. Qué bueno que Dios le dio esa capacidad. Lamentablemente una persona sin Dios, cuando interpreta las circunstancias, se equivoca. Ciertamente, ¿no? En el caso de Nabucodonosor, y quizás muchas personas actúan así, interpretan su éxito como algo que se lo merecen. Y no necesariamente es cierto. Dios obra a favor de nosotros, no en base a merecimientos. Ya vamos a mirar eso. Entonces, una primera verdad que estamos notando es que Nabucodonosor mostró que su fortaleza para él o en quien confiaba Marduk en sus pensamientos le había dado la victoria y no era verdad, ¿no? Pero él, como no creía en Dios, tenía esa interpretación de las circunstancias. Cuando nosotros no consideramos a la palabra de Dios, cuando nosotros no consideramos a Dios, podemos tener una interpretación equivocada de las circunstancias. En el caso de Nabucodonosor, su éxito. En el caso de alguno de nosotros, también puede ser el éxito. Pero más generalmente, las circunstancias. Podemos equivocarnos si es que nosotros no consideramos a Dios a la hora de interpretar nuestras circunstancias. Obviamente, Nabucodonosor era incrédulo, era idólatra, no creía en Dios. Y por eso es que él tenía una interpretación equivocada. El texto nos dice que no fue Marduk, sino fue Dios. Noten, nosotros con la escritura, con la palabra, podemos interpretar las circunstancias.
a la luz de la Biblia podemos tener una mejor, una claridad sobre las circunstancias que nos rodean. El texto dice, versículo 2, que no fue Marduk. ¿Qué dice el texto? Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Entonces, cuando uno va a la Escritura, uno entiende que es Dios quien obra en las circunstancias y a través de las circunstancias. Pero Nabucodonosor no conocía la palabra, pues. Miren lo que dice Daniel 2:21. Si Nabucodonosor hubiese conocido la palabra o hubiese conocido a Dios, Nabucodonosor hubiese dicho lo que dice Daniel 2:21. Y esto lo dijo Daniel en realidad, no Nabucodonosor. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O lo que dijo Pablo en Romanos 13:1. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 13:1? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nabucodonosor no conocía a Dios, pues por eso él decía, bueno, mi Dios es quien me ha dado mi éxito, y su Dios puede ser, en el caso de Nabucodonosor era Marduk, pero en el caso nuestro puede ser muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, principalmente relacionadas con el yo, con el ego, con el orgullo, que está muy arraigado hoy en día en nuestros corazones. Con la Biblia nosotros podemos tener claridad, luz, a la hora de interpretar las circunstancias. Por ejemplo, comprendemos que las autoridades son puestas por Dios. Miren, por ejemplo, ahora que estamos pasando una situación compleja en el país, ¿no? Parece que todo está en caos, etc. Pero nosotros los creyentes que amamos la palabra, entendemos que no hay un caos, que más bien Dios está obrando y que cualquier cosa que pasa, Dios está en control. Que los cristianos podemos mantener la mirada con gozo, con alegría, porque Dios está en control. Dios está obrando en este tiempo. No serán todas las circunstancias gratas, como en el caso de Daniel y su pueblo que fueron llevados cautivos, pero de alguna manera el cristiano debe comprender que Dios obra en las circunstancias. En el mundo, Dios siempre va a actuar de acuerdo a las circunstancias. En realidad, no era que Nabucodonosor era muy poderoso, ni era que Nabucodonosor era uno de los reyes más grandes que ha habido. No es por eso que Dios entregó a Joacim y al reino de Israel, al pueblo de Israel en las manos de Nabucodonosor. La Biblia nos enseña que Dios obra en las circunstancias, pero va a obrar de acuerdo a su palabra. Y para honrar su palabra, busquen por favor Deuteronomio 28. Busquen por favor. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y lo que está pasando con Israel en Daniel 1, es decir, que Nabucodonosor viene y se los lleva cautivos, es precisamente una de las consecuencias de este pacto. Deuteronomio 28, 15 al 68. Lo que nos confirma que Dios obra de acuerdo a sus circunstancias. Muchos detalles quizás ya he dado. A ver, ¿qué hemos dicho primero? Una persona sin Dios va a tener una interpretación equivocada de las circunstancias y va a atribuir, por ejemplo, su éxito a sus fortalezas. ¿Cuál es el problema cuando nuestras fortalezas no es Dios? Son temporales, limitadas, porque si no es Dios son limitados, y son vanas, es decir, producto de nuestra mente, de nuestras creencias. Marduk era un yeso, una figura de piedra, de oro, no lo sé, pero era producto de las creencias. Romanos capítulo 1 dice que los hombres no quieren glorificar a Dios y en su mente se pierden y empiezan a dar honra a las criaturas antes que al Creador. Y nosotros podemos caer en eso. Para poder interpretar correctamente las circunstancias necesitamos la palabra.
Por ejemplo, si Nabucodonosor hubiese sabido la palabra, hubiese notado que Dios es quien quita y pone reyes, y que en el caso de Israel, Dios obraba de acuerdo a su palabra, a su pacto con ellos. Cuando vemos las circunstancias hoy en día, algún día lo entenderemos, quizás ahora no. Dios está obrando bajo su palabra. Noten por favor Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Eso lo di un resumen para quienes se pierden un ratito. Deuteronomio 28. Miren lo que dice. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz, a ver un ratito acá, de Dios, de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyereis la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, tu bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. No sé si usted ha escuchado esto en alguna congregación, pero esto es un pacto específico del pueblo de Dios con el pueblo de Israel. El pacto de las bendiciones. Si ellos obedecían y guardaban los mandamientos de Dios, ellos iban a ser una potencia mundial. Nadie les iba a hacer frente. Por ejemplo, en el versículo 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Y en efecto, en Josué, cuando están conquistando la tierra, bajo el liderazgo de Josué, los enemigos huían, pues. Creo que en una de esas capturaron a los reyes cuando estaban huyendo, ¿no? Y se habían escondido en una cueva, a los reyes cananeos. Entonces, es un pacto específico con el pueblo de Israel. Si ustedes leen el versículo 1, dice, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo prescribo hoy, Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y habla, ¿no?, de situaciones materiales en el campo, en la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era un pacto material. No es con nosotros. Dios no ha hecho ese pacto con nosotros. Ya creo que he explicado esto alguna vez. No es que Dios hoy en día está obrando porque, bueno, la gente está así. No tiene nada que ver con este pacto. Bueno, si fuera cierto, entonces en este tiempo estuviéramos experimentando la segunda parte de este pacto, ¿no? Si usted busca en su Biblia Deuteronomio 28 del 15 al 20, Deuteronomio 28 del 15 al 20, usted va a notar que este pacto se hace difícil en Deuteronomio 28 del 15 al 20. Note lo que dice. A ver, yo lo tengo aquí, no lo copié. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, si no oyes, vendrán sobre ti estas maldiciones. Si es cierto lo primero, también debería ser cierto lo segundo. Es decir, si yo obedezco a Dios y me va a bendecir materialmente, también si desobedezco me va a cargar maldición. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasta, tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en tu entrar, maldito en tu salir. Jehová enviará sobre ti maldición, quebranto, asombro, por cuanto pusiereis, en todo lo que pusiereis mano e hiciereis, versículo 20 estoy, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. No es cierto con nosotros eso. Es decir, usted puede vivir en maldad y no le va mal. ¿O sí? No le va mal. Mucha gente vive. Por ejemplo, el rico. Jesús contó la historia del rico. Él murió feliz. ¿Dónde se dio cuenta que estaba mal? En el infierno. Es decir, este pacto es un pacto nacional. Es un pacto con el pueblo de Israel. Y lo que está pasando con Nabucodonosor es eso.
que Dios está aplicando este pacto. No me has obedecido, te he soportado tanto tiempo, entonces te voy a castigar. Te voy a castigar. Miren por favor 2 de Reyes 24, del 1 al 4. Esto significa que Dios siempre va a obrar de acuerdo a su palabra. Si Dios ha puesto su palabra de por medio, Él va a obrar así. Busquen por favor 2 de Reyes 24. 2 de Reyes 24. Busquen por favor. 2 de Reyes, capítulo 24. ¿Ya lo tiene? 2 de Reyes, capítulo 24. Busquen por favor. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, de asirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales, miren lo que dice, ¿quién lo envió? Jehová contra Judá para que la destruyesen. ¿Y qué más dice? Conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Jehová lo que está haciendo es cumplir su palabra. Versículo 3. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo. Ve, Jehová está actuando. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová por tanto no quiso perdonar sacrificios humanos, ¿no? Sacrificios de bebitos. Entonces Jehová estaba pues cansado de los reyes de Israel, hastiado de sus vidas y dijo, bueno, no me vas a obedecer, te he dado oportunidad tras oportunidad y no quieres, entonces te voy a castigar, porque así es mi palabra, así es mi palabra que yo te he dicho, así es mi palabra. Cuando Dios obra siempre teniendo como marco de acción su palabra. Él no se va a salir de su palabra. Él mismo ha prometido que su palabra va a cumplirse. Miren por favor otro texto. Busquen por favor Jeremías 25:11. Jeremías 25:11. Jeremías 25:11. ¿Ya lo tiene? Mire por favor. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. Entonces lo que estamos mirando aquí es que Jehová estableció el tiempo en que iban a estar cautivos. 70 años. Jeremías 29:10, mire lo que dice. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Daniel en el capítulo 10, creo él está leyendo estos pasajes y él empieza a orar a Dios y decir, Señor, ya se cumplieron los 70 años, ya Padre, tú has dicho, algo así está orando Daniel en el capítulo 10. Pero lo que estamos diciendo es que la palabra de Dios nos ofrece la luz que necesitamos para interpretar correctamente la realidad, los acontecimientos y todo lo que sucede. Sin la palabra de Dios podemos equivocarnos en la realidad que nos rodea y también en nuestra propia condición espiritual. Es decir, si usted se juzga a sí mismo, si usted juzga los acontecimientos y no tiene a la luz de la palabra, se puede equivocar. Pero si usted juzga su propia vida, no a la luz de la palabra se puede equivocar. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que todos somos malos, que todos somos pecadores. Y ese es el punto de partida para un juicio sobre nosotros mismos. Si usted piensa que es bueno, que es buena gente, que Dios le va a salvar, etc., está equivocado.
¿Por qué? Porque es un juicio sin la palabra de Dios. Usted necesita la palabra de Dios para interpretar las circunstancias que le rodean, sus éxitos, sus fracasos, sus triunfos, sus derrotas, la salud, la enfermedad. Este tiempo necesitamos la palabra de Dios para interpretar nuestras circunstancias. Pero en segundo lugar, usted necesita la palabra de Dios para hacer una interpretación de su propia vida. ¿Cómo está usted a la luz de la palabra de Dios? No a la luz de lo que piensa tal o cual, sino a la luz de la palabra de Dios. ¿Es usted una buena esposa según Dios? ¿Es usted un buen hijo, un buen padre, un buen esposo? ¿Es usted salvo según la palabra de Dios? No según sus sentimientos, no según sus emociones. ¿Es usted una persona como la palabra de Dios dice? Entonces, la palabra de Dios es piedra fundamental. Si no tenemos la palabra de Dios, nos vamos a equivocar en nuestra interpretación de la realidad. Hoy en día, ¿no? ¿Cuánta gente? Una vez en una noticia, para darles una idea, una señora salía en el reportaje haciendo una especie de clamor a la madre tierra. Estaba en un jardín, en un parque, se había sacado las sandalias y estaba así como orando a la madre tierra, ¿no? Y estaba haciendo un ritual a la madre tierra, entre comillas, ¿no? Es un error, ¿no? La creación no es una deidad. Pero ella en su creencia, porque las creencias son vanas, estaba interpretando los acontecimientos de esa manera. Y decía, bueno, y le decía al reportero, si yo oro así, si yo hago esto a la madre tierra, esta enfermedad pronto va a pasar. Es una interpretación vana, una interpretación equivocada de la realidad, de los acontecimientos. ¿Y cuántos de nosotros nos equivocamos? Y atribuimos nuestra realidad a muchas cosas. Yo soy así por esto, pero en realidad estamos lejos de la palabra de Dios. Necesitas la palabra de Dios. A veces podemos culpar a la gente por lo que vivimos, ¿no? Mi papá es culpable de mi realidad, mi tío, mi tía, mi mamá. Pero tenemos que interpretarlo mejor a la luz de la palabra de Dios. Este tiempo es un tiempo que necesitamos más y más reflexionar en la palabra de Dios. Y poder crecer en esta área. Nabucodonosor no tenía esa creencia. Él era un idólatra. Babilonia era el lugar, la cuna de la idolatría. Entonces, imagínense cómo era Nabucodonosor, pues el rey. Cada uno va a actuar de acuerdo a sus creencias. Lamentablemente, las creencias fuera de la palabra de Dios están equivocadas. Mire por favor Daniel capítulo 1, versículo 3. Estamos describiendo el contexto, el rey, la situación. Daniel capítulo 1, versículos 3 en adelante. ¿Ya lo tiene? Daniel capítulo 1, versículos 3 en adelante. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Antes de seguir. Primero, una persona sin Dios tiene una interpretación equivocada de las circunstancias y también hemos añadido de sí mismo. En la palabra de Dios, él atribuía, por ejemplo, Nabucodonosor su éxito a su dios Marduk, a su fortaleza, que no era Dios. El problema, cuando uno atribuye su éxito a una fortaleza que no es Dios, es limitado, es temporal y es vano, producto de nuestras creencias. Y hemos dicho que necesitamos la palabra de Dios, que Dios es quien quita y pone reyes, eso dice la Biblia, y que con el pueblo de Israel específicamente Dios está obrando de acuerdo a su pacto, a su trato con ellos. No es con nosotros, es con ellos este pacto, que Él tiene un pacto de las bendiciones y la maldición, y que ese tiempo de cautiverio incluso tenía un tiempo, 70 años. 70 años. Muy bien, continuamos. Daniel capítulo 1, versículos 3 y 4. Daniel capítulo 1, versículos 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos
para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Nabucodonosor es un gobernante muy inteligente. Él desea usar los recursos de los pueblos conquistados en servicio del imperio. Y bueno, es un pensamiento propio de muchos gobernantes de imperios. Por ejemplo, en el imperio de los incas, los gobernantes de los incas, cuando tuvieron la visión del imperio, empezaron a absorber las riquezas de los pueblos conquistados. Por ejemplo, la orfebrería, donde ellos empezaron a sacar sus orfebres. A ver, ¿quién sabe? De los chimús, ¿no? De los moches, de los chimús, porque los moches ya habían desaparecido. Los chimús eran los que eran expertos en orfebrería, pues, ¿no? Artesanos del oro, de todos estos materiales que había en ese tiempo. Y ellos llevaron a los orfebres chimús al Cusco a enseñar, a culturizar allá. Y así absorbían, tomaban la gente experta de otras culturas para engrandecer el reino. Así que no es algo raro que lo que está haciendo Nabucodonosor. Nabucodonosor es una persona, un gobernante con una visión de imperio. Y en su visión de imperio él absorbe pues las riquezas en cuanto a personas de otras naciones, y es lo que está haciendo. Y noten ellos, Nabucodonosor está queriendo tener un grupo de consejeros muy capaces, porque él quiere asegurar que su imperio pues dure muchos años. Entonces, para eso él necesita consejeros. Entonces Nabucodonosor es muy perspicaz, muy hábil. No digo sabio, pero es una persona que tiene un entendimiento claro de lo que significa un imperio y quiere avanzar en ello, ¿no? Y es un proyecto que él está haciendo a corto plazo, pero que le va a dar réditos muchos años. ¿Qué era su plan? Escoger personas escogidas que puedan estar en el palacio y que tengan tengan unas aptitudes curiosas. Miren sus aptitudes. Versículo 4 dice, tenían que ser guapos, ¿no? Y ahí muchos de nosotros somos eliminados. Bueno, en el anterior tenían que ser de linaje real, ya todos fuimos. Pero aquí ya guapos, menos ya, ¿no? Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Hasta ahí los requisitos, ¿no? Versículo 4 al final dice, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, debían tener una exigencia física, aptitudes, ¿no? También tenían que tener, debían enseñarles la lengua y la letra de los caldeos. Ellos escribían en barro, ¿no? En tablillas de barro. Y ellos tenían que leer esos libros, aprender todo ello. Parte del idioma es poder transmitir una cultura. Se pierde un idioma, se pierde la cultura. Entonces parece que el objetivo también de Nabucodonosor al enseñarles las letras y la lengua era culturizarlos, someterlos, amoldarlos a la cultura, a todos estos jóvenes. Imagínense pues a la cultura de Babilonia, una cultura llena de idolatría, una cultura llena de perversiones. Entonces Nabucodonosor quiere hacer que los pueblos conquistados se sometan a esa cultura, y la estrategia es el idioma. El idioma es la herramienta que nos ayuda a conocer una cultura, a de alguna manera que la cultura nos amolde de alguna manera, y es lo que está tratando él de hacer. Noten versículo 5. Parte del proyecto también de Nabucodonosor consistía en darles una alimentación de calidad, porque la comida y el vino era del rey, noten. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces Nabucodonosor tiene un proyecto de imperio y él está queriendo coger lo mejorcito que hay en cada pueblo, y en este caso quiere tener un grupo de sabios
grupo de consejeros excelentes, físicamente hermosos, pero ahora él los va a nutrir, los va a fortalecer, le va a dar la mejor comida que había en ese momento y el mejor vino que había en ese momento, ¿no? Lo mejor de lo mejor, lo mejor de lo mejor. También les iba a enseñar la lengua, la cultura de los caldeos. También el proyecto consistía pues en darles, a acercarlos más a la cultura y entonces también le cambiaron los nombres, ¿no? Noten lo que dice, el cambio de nombres también ayudaría a someterlos a esta cultura. Entre estos estaban, versículos 6 y 7 dice, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Ahí hay nombres, Daniel significa Dios es mi juez, Belsasar es Belti protege tu vida o Belti protege al rey, Ananías Jehová ha mostrado gracia o Jehová es misericordioso y Sadrach significa mandato de Aku, el dios de la luna. Misael, ¿quién es como Dios? Mesac, su cambio es ¿quién es lo que Aku es? Y Azarías Jehová ha ayudado, Abednego es siervo de Nebo. Entonces, de alguna manera, sus nombres los relacionaban con sus dioses. Entonces, noten el cambio de cultura que se quería hacer en la vida de Daniel y sus amigos, ¿no? Daniel y sus amigos. Y había un periodo de entrenamiento. El periodo de entrenamiento era 3 años y luego una evaluación. Versículo 5 dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ahora, miren, vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos dicho, porque hay bastante información. Nabucodonosor tiene un proyecto. ¿Cuál es su proyecto? Proveerse de consejeros para su imperio. Y él no es racista, ¿no? Él coge de todo, ¿no? Y con tal de tener lo mejor. Está bien. Y en su proyecto implica enseñar la cultura, poner a los que va a admitir en el molde de la cultura babilónica, una cultura llena de idolatría, es la cuna de la idolatría, ¿no? Entonces, a estos muchachos, primero físicamente tenían que tener un intachables, hermosos, de linaje real, de sangre azul, es decir, con aptitudes inteligentes ya de nacimiento. Inteligentes de nacimiento. Es que también sería cierto lo otro, ¿no? De alguna manera, ¿cómo sería que esta predisposición para aprender, ¿no? Muy capaces y enseñarles el idioma y la comida. ¿Con cuál de todos esos ustedes tendrían problemas? ¿Con el cambio de nombre? Quizás, ¿no? Porque en lugar de llamarte, pues, Dios es mi juez, te van a llamar Belti protege tu vida. Quizás con ese tendrías problemas. O quizás con que te hagan ver o que te hagan escuchar una música hacia un ídolo. O que te hagan ver o que te hagan leer un libro sobre la grandeza de Aku. Y tú en tu corazón, ¿no? Estás ahí. Pero Dios es más grande. Quizás, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros tendríamos problemas con la comida? Interesante, ¿no? Y eso nos lleva a un punto importante. Vamos entrando ya en la vida de Daniel. Daniel no tiene problemas con la lengua y la letra de los caldeos. Tampoco tiene problemas con que le cambien de nombre. Incluso algunos consideran que Daniel fue castrado, es decir, lo volvieron eunuco, pues. Y tampoco él tenía problemas con toda esa situación. Imagínense esas situaciones, ¿no? Te están enseñando acerca de otros dioses. Te han cambiado tu nombre. Esta nación que ha venido y ha destruido tu familia, tu pueblo. Y Daniel incluso le han castrado. Entonces, pero Daniel solo tiene problemas con la comida. Miren por favor Daniel 1:8 para ir ya en la parte final del mensaje. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón
no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Interesante, ¿no? Yo por lo menos creo que la comida quizás no sería mi principal problema. Quizás el cambio de nombre, o quizás aprender de otros dioses. Me sentiría un poco incómodo, ¿no? O la castración, que sería algo más traumático, ¿no? Pero Daniel tiene problemas con la comida. Eso nos debe llevar a pensar en algo. Pero pensemos primero en la comida. Probablemente, ¿qué está pasando en la mente de Daniel? Bueno, habían indicaciones de que había prácticas de los pueblos de la antigüedad de que la comida lo dedicaban a sus dioses. Y eran comidas ofrecidas a sus dioses. Noten por favor Éxodo 32:6. Éxodo 32:6. Perdón, noten lo que dice. El día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces es probable que aquí ellos, en esto que dice comer y beber, lo que estaban haciendo es comiendo algo que presentaron a ídolos, porque 1 Corintios capítulo 10 versículo 7 dice: ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se sentó a jugar. Lo mismo que está en el texto anterior. El pueblo se sentó a comer y beber en un acto de idolatría, porque eso dice 1 Corintios 17. Es decir, estaban comiendo algo que habían ofrecido a sus ídolos. Miren Éxodo 34:15. Busquen por favor Éxodo 34:15. Miren lo que dice. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, hablando de Canaán, porque fornicarán en pos de sus dioses, ofrecerán sacrificios a sus dioses, te invitarán y comerás de sus sacrificios. Entonces era una práctica comer, tomar alimentos ofrecidos a ídolos, ¿no? Y estaba prohibido. Aquí vemos que estaba prohibido. Y en el capítulo anterior Dios castigó a los israelitas por haber hecho eso. Eso es una opción, que probablemente la comida que estaba ofreciéndole Nabucodonosor a Daniel y a sus amigos era una comida ofrecida a ídolos, dedicada a ídolos. Otra opción es que parte de esa comida era probablemente alimentos prohibidos por Dios para los judíos, no para nosotros, gracias a Dios. Para los judíos. Los judíos no tenían que evitar ciertas comidas. Por ejemplo, no podían comer cerdo, mariscos. No podían comer alguna clase de insectos, aves carroñeras y otros animales. Las reglas dietéticas eran solo para ellos, ¿ya? Por favor, Levítico 11. Miren, por favor. Levítico 11. Levítico 11. Bueno, me he salteado un texto, lo hago leer mejor primero este. Números 25, 1 y 2. Miren por favor aquí, dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Noten la comida relacionada con la adoración, versículo 2. Aquí es Balaam probablemente quien le dio esta trampa a Balac, que con mujercitas engaña al pueblo de Israel y los atraigan y los vuelvan idólatras. Dios castigó al pueblo de Israel, ¿no? Por haber hecho esto. Busquen por favor ahora Levítico 11. Levítico 11, donde estamos hablando de la otra posibilidad. La otra posibilidad es que los alimentos que le estaban ofreciendo a Daniel, más que sacrificados a los ídolos, eran alimentos prohibidos para los israelitas: marisco, cerdo, insectos, aves carroñeras, otros animales. Miren por favor. Estamos en la última parte de Levítico 11, que es un extenso capítulo y habla de todas estas prohibiciones. Dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, para los israelitas, para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo.
Esta es la ley acerca de las bestias, las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer, solo para el pueblo de Israel. Ningún otro pueblo tiene estas limitaciones, salvo por temas de salud, pero los israelitas tenían estas limitaciones. Entonces, sea por una o sea por otra razón, los israelitas tenían prohibido, por el pacto que Dios había hecho con ellos, comer de este tipo de alimentos. Ya en el Nuevo Testamento vemos que algunas cosas cambian, pero volvamos a centrarnos en la idea. Nabucodonosor tiene un proyecto. Nabucodonosor conoce a Dios, no conoce a Dios. Nabucodonosor tiene un deseo de imperial muy grande y él quiere conformar un grupo de sabios. Y Nabucodonosor está haciendo lo que su sentido común y su capacidad como gobernante le dice. Hay que seleccionar a lo mejor de lo mejor. A los talentosos hay que seleccionarlos. Hay que prepararlos lo mejor posible. Para no perder tiempo hay que escoger lo mejor. Luego hay que pulirlo, hay que darle la lengua, la letra de los caldeos. Hay que cambiarle sus nombres. Y hay que alimentarlos pues, para que estén sanos y duren muchos años. Entonces, este es el plan de Nabucodonosor. Su proyecto es tener sabios, pero para tener sabios, consejeros, tengo que someterlos a mi cultura, amoldarlos. Dentro de todo eso, el único problema que tiene Daniel es la comida. Habrá personas como Nabucodonosor muy hábiles y muy inteligentes que en su afán de lograr sus metas nos pedirán que hagamos cosas que van en contra de la palabra de Dios. Habrán personas como Nabucodonosor muy hábiles, muy inteligentes que en su afán de lograr sus metas nos pedirán que hagamos cosas que van en contra de la palabra de Dios. Nabucodonosor, sabiéndolo, a él no le interesaba la Biblia, no le interesaba la escritura. Él estaba obrando de acuerdo a su plan, no consideraba la palabra de Dios y él está pidiendo a esta gente, le está mandando a hacer cosas que van en contra de la palabra en ese momento que ellos entendían. Es propio de aquellos que no conocen a Dios que para lograr sus metas estarán dispuestos a realizar acciones que van en contra de la palabra de Dios, a propósito o simplemente porque no la conocen, obviamente no la creen. Es inevitable que en este mundo te expondrás a situaciones donde tienes que decidir incluso entre tu bienestar y la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido inconvenientes con este punto, ¿no? Donde alguien quiere imponernos algo y sabemos que está en contra de la palabra de Dios. Con prudencia, con sentido común, tratamos de convencer a la persona, de ayudarle, orientarle, pero no es su creencia. Entonces experimentamos lo que se llama el sufrimiento por seguir a Cristo. Mire por favor este pasaje. Segunda de Pedro 2, 19 al 21 dice: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En medio de muchas veces nos vamos a enfrentar a situaciones donde alguien sobre nosotros va a decir que hagamos cosas que van en contra de la palabra y tenemos que escoger el sufrimiento. Eso es lo que estamos diciendo. No nos va a llevar a sufrir por Cristo esto. Otro texto ahí nomás, 1 de Pedro capítulo 4 versículos 3 al 5 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Versículo 4. Note, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero note el versículo 4. Y os ultrajan, es decir,
de alguna manera el creyente no va a ser comprendido en este mundo por su fe. Y no esperemos eso, no esperemos que la gente comprenda la palabra de Dios. Si hablamos de sumisión, por ejemplo, en una dama, nos van a decir, pues, del siglo pasado, nos van a decir, machista. Si hablamos de castigar a los hijos, nos van a decir delincuentes y etcétera. Si hablamos de que la homosexualidad es pecado, nos van a decir pues que no valoramos a la... O sea, no esperemos que en el mundo que no conoce a Dios acepte la palabra de Dios, acepte nuestras creencias en la palabra. Y muchas veces nos vamos a exponer a situaciones como las que está haciendo Nabucodonosor con Daniel, con sus amigos, exponiéndoles a una situación donde ellos tienen una situación que les compromete porque están por desobedecer la palabra, Ahora vamos a hablar de Daniel. Daniel tiene discernimiento. ¿Por qué? Porque dentro de todas las cosas que les he citado, ¿no? Los nombres, el cambio de nombres, la castración probablemente, el idioma y todo ello, las lecturas y todo lo que iban a aprender, Daniel tiene problemas con la comida. Daniel tiene discernimiento. La palabra de Dios nos ofrece luz para interpretar correctamente las circunstancias, pero tienes que apropiarte de ella, tienes que creerla, tiene que ser tu base, tiene que ser tu punto de referencia. Dentro de todo, Daniel sabe lo que dice la Biblia y lo aplica a su vida y se da cuenta que dentro de todo él no está bien que me cambien de nombre, eso no me va a afectar. Está bien que me enseñen de otros, está bien para aprender, pero algo que sí expresamente no debo hacer es esto. Por esta razón o por aquella, porque la palabra de Dios me lo pide. Entonces, noten que lo que está haciendo Daniel es que Daniel tiene discernimiento, es un joven con discernimiento. Él se da cuenta qué elementos de esta cultura le llevan a ir en contra de Dios y su palabra. ¿Cuánta falta hace a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a cada ser humano, a cada cristiano? ¿Cuánta falta nos hace discernimiento? Darnos cuenta qué elementos de nuestra cultura nos están llevando a tropezar contra Dios y contra su palabra. Hasta aquí, Dios de alguna manera no ha dado nada especial a Daniel. Daniel está obrando de acuerdo a su creencia en la palabra, de acuerdo a su propio carácter, a su propio temor a Dios. Tienes que apropiarte de la palabra de Dios para que puedas tener discernimiento. Tienes que apropiarte de la palabra de Dios para que puedas tener discernimiento, querido joven. Voy a leerles un texto nada más, ya el tiempo nos ha ganado. En la noche seguiremos viendo este tema. Miren, por favor, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Tus testimonios son maravillosos, ahí nomás hubiese quedado el versículo, hubiese sido bonito. Pero ¿qué ha hecho el salmista? Se ha apropiado de la palabra, los ha guardado. De nada sirve que la palabra de Dios sea maravillosa si tú no te apropias. El 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. Claro, pero hay que apropiarse de la palabra, hay que atesorarla, hay que valorarla, porque si no uno no va a tener el discernimiento que espera. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Nuestro texto del mes. Con guardar tu palabra. Miren, de nada sirve que uno conozca la Biblia, es que uno no se apropia de la Biblia. No la guarda en su corazón. ¿Cuánta gente conoce la palabra? Saben muchos versículos, capítulos enteros incluso pueden recitar, pero van a ir a la condenación. No son seguidores de Cristo, no son seguidores de Dios, porque no se han apropiado de la palabra de Dios, no lo usan en su vida, no lo aplican. ¿Cuántos jóvenes han asistido a la iglesia desde pequeños y hoy en día están perdidos? Conocen la Biblia, saben versículos,
pero solo lo saben, no se han apropiado de la palabra. La única manera en que la palabra de Dios nos dé discernimiento, nos ayude a entender la realidad del que nos rodea y nosotros mismos, es que nos apropiemos de ella. Qué bendición va a ser que usted joven, que usted hermano, que usted hermana, que usted niño, se apropie de la palabra. No solamente memorices el versículo, lo aprendas, sino que lo apliques a tu vida. Te guíes de la palabra para vivir. Sin la palabra estás perdido. De nada sirve solo saberla. Hay que aplicarla. Hay que aplicarla. Vamos a orar. El tiempo nos ha ganado en esta mañana. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre, por la vida de Daniel en un contexto difícil, de mucho sufrimiento para él. Él no ha perdido el horizonte. Él sigue mirando las circunstancias a la luz de tu palabra y conoce su palabra, conoce la palabra de Dios. Daniel, Señor, es alguien que ama tu palabra. Por eso, aún a pesar de las circunstancias difíciles, sus emociones, sus recuerdos de su familia perdida, los traumas y todo lo que puede haber pasado en una batalla y todo ello, él se ha centrado en tu palabra. Y no importa lo que le ha pasado, importa lo que va a pasar. Y él discierne las circunstancias y dice: esto de aquí va a ir en contra de Dios. Esto de aquí va a ir en contra de lo que yo he aprendido de la palabra. No lo puedo hacer. Señor, ayúdanos. Ojalá podamos nosotros tener ese discernimiento, esa capacidad para poder distinguir lo bueno de lo malo y no llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ojalá los jóvenes en este mes puedan entender cuán importante es apropiarse de la palabra, guardar en su corazón, atesorarla. De nada sirve escuchar si es que uno no lo va a usar. La palabra de Dios, ayúdanos a nosotros, los adultos, a todos, Padre, ayúdanos. Si hay alguien que no te conoce, ayúdale a entender que según tu palabra está perdido. Si alguien todavía no se ha entregado a Cristo, según tu palabra, que es bendita, que es eterna, va a ir a la condenación. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, utilícela en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo de meditación.